Y estábamos hablando sobre brujas, feminismo. Estamos hablando sobre los tiempos actuales que corren, que pucha que están difíciles, ¿no? No ha sido fácil cuando hay, ¿no es cierto?, poco trabajo, etcétera. Pero quizás un refugio puede ser entender un poquito más de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nuestras almas, de hacer grupos, ¿no es cierto? Y eso, pucha, que es importante. Y fíjate que estamos con una mujer que se la ha jugado por su grupo, por las personas en las cuales han confiado en ella. Ella ha manifestado incluso sus pensamientos y eso le ha traído en algunas ocasiones algunos problemas por ahí. No voy a entrar en detalle porque no es de eso lo que queremos conversar hoy día, porque está con nosotros Yona Rothfeld, a quien yo admiro muchísimo, lideresa del fútbol femenino nacional, quien ha conseguido muchas cosas, no solo para ella, sino también para sus compañeras. Tú eres de esas mujeres que le ha puesto todo a las demás también, sin miedo a hacerlo. Muchas gracias, Ale, querida, por la introducción tan bonita y por esta invitación también para que hablemos un poco de lo que nos está pasando. Sí, pues está bien difícil la cosa, Rodrigo Herrera. Sí, usted lo que... explicábamos al comienzo del programa cuando daba un poquito de contexto. En lo particular, acá uno da un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Así Lamentablemente se nota, ¿no? así ocurre en el último tiempo en el fútbol. Y por un lado tenemos la ley de profesionalización que está en vigencia, que va de manera progresiva a obligar a los clubes a contratar a las jugadoras de manera formal, lo que es muy positivo. Pero también tenemos la situación de la primera vez, el campeonato de ascenso, que lleva más de 50 días, 250 días de que terminó, sin claridad con respecto a cuándo se comienza. Y sobre todas las cosas, este es el mejor ejemplo de que muchas veces esa preocupación, ese interés, las palabras bonitas que los dirigentes pronuncian sobre el fútbol femenino no se reflejan luego en los hechos, porque ningún torneo serio, ningún campeonato que tenga mínimos criterios para poder evaluarse, se puede jugar en un par de meses, ni puede tener a las futbolistas en este caso sin claridad laboral, jugando partidos amistosos durante más de la mitad del año, y verdaderamente todo esto es muy poco serio. Esa es la verdad y creo que ahí ustedes tienen una posición como JUF bien firme. Mira, yo ayer recibí el comunicado, ¿no es cierto?, que dice carta abierta de las jugadoras de primera B. La aprobación de las bases del campeonato de ascenso femenino es algo que esperábamos hace mucho tiempo, hace más de 250 días. Su aprobación, lejos de alegrarnos, nos decepciona un año más. El formato del torneo es una falta de respeto. Yona, ¿cuál es el formato del campeonato y por qué es una falta de respeto a las jugadoras específicamente, ¿no? Sí, bueno, es que acá va un poco el contexto que hacíamos recién. Las jugadoras de primera B, que valga decir son 22 clubes, con al menos mínimo 18 jugadoras, máximo Claro. 25, pueden ser más, que ya llevan 8 meses sin jugar. Entonces, Pero qué absurdo. cuando hablamos de comprometer apoyos para el desarrollo del fútbol femenino, para cerrar brechas, para pagar deudas, cuando nos sacamos la foto con la selección que clasificó al Exacto. Mundial, que apoyamos, nosotros sabemos que somos una moneda política, está bien, pero lo hemos dicho siempre, si se van a subir al carro de la victoria, no se bajen después. Comprometan apoyos, pero realmente queremos ver acciones tangibles. Y estas acciones, que el campeonato de la B lleve parado 8 meses y que tengamos que haber levantado nuevamente una campaña de que vuelva a la B, hicimos una acción solidaria, las jugadoras de primera A que se sentaron en cancha, por primera vez hubo una manifestación durante un partido esperando respuestas porque ni siquiera tuvieron la deferencia de bajar información a las jugadoras. O sea, las jugadoras no tenían idea por qué estábamos... Junio ya había pasado la mitad del año y no había ninguna información respecto a su torneo. O sea, ¿de qué estabilidad laboral vamos a estar hablando? Qué tremendo. Exacto. Y recién, luego de esas acciones, se proponen unas bases que son idénticas a las del año pasado. O sea, ¿por qué estas bases que estaban hechas no se propusieron en marzo o en abril? Si son las mismas, Si son ¿cierto? las mismas. Pero no había ganas de hacerlo, yo creo. Y O sea, además- o de proyectarlo como corresponde. Exacto. Ocurre mucho, y tú lo debes saber incluso mejor que yo, cuando uno habla en privado con muchos dirigentes de clubes, ellos dicen, oye, pero si no tengo plata para el fútbol femenino, nadie me puede obligar, han dicho, a tener una estructura que no se financia y yo voy a luchar contra esto. Pero después cuando prende el micrófono dicen otra cosa. Bueno, y Así Pablo es. Milad es la mejor prueba de eso, ¿no? Y Sí, sus dichos
detrás del micrófono y delante del micrófono. Así es, y es triste porque a nosotros nos toca también lidiar con muchos de estos dirigentes. Vemos como de pronto se nos usa, por eso digo lo de que somos una moneda política, y de pronto decimos, bueno, foto, 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 ¿y cuándo están las acciones? ¿Cómo va a ser que este campeonato lleve, que las jugadoras de la B lleven 8 meses sin jugar y que hoy día se les ofrezca un torneo que es corto, que es de que es como 4 express, meses, ¿no? Claro. que además, o sea, hay grupos que por el formato del torneo van a jugar, solamente se les asegura jugar 6 partidos, si es que no clasifican a playoff. Entonces, ¿de qué desarrollo vamos a estar hablando? Si tenemos 22 clubes, 8 meses sin jugar y les damos este dulcecito de torneo, las jugadoras están, o sea, desoladas. Una vez más, todos les están dando la espalda. Y es un grueso de jugadoras. En primera hay 14 equipos, en primera B hay 22. Entonces, si comprometemos con el desarrollo del fútbol femenino, realmente estas acciones no estarían pasando. Y es ahí cuando a nosotros nos duele, porque toda esta lucha ha tenido que ser a contrapelo. Tenemos que armar una ley para profesionalizar. Tenemos que armar un protocolo para que no nos acosen. Y aún así, estas leyes y estos protocolos que son ley terminan siendo letra muerta. Porque tenemos a un entrenador que lo sacamos el 2019, que tenía más de 10 acusaciones de violencia contra las jugadoras de un club de la quinta región, y hace un par de meses lo anuncian en el otro club de la quinta región. Después de un reportaje de CIPE... Eso fue, espérame, entonces, Everton y Everton y Wander. Wanderers. Sí. Perfecto. Everton y Wanderers. Entonces, después de un reportaje de Una CIPE, que Wanderina que se le destapó, duele esta cosa. que tenemos esta, o sea, que esto no es secreto para nadie. Entonces después, por eso a mí me molesta y nos molesta muchísimo desde la asociación que digan que la seguridad de las jugadoras les importa, cuando se excusan de por qué están jugando partidos a puertas cerradas. Otra evidencia de que no les interesa acercar el fútbol femenino a la gente, porque además de poner pésimos horarios, o que todos los partidos se jueguen en el mismo horario para que no todos puedan ir a ver todos los partidos, no los transmiten o los juegan a puertas cerradas. Y el O en detalle canchas de entrenamiento también, que otro tema, ¿cierto? que es otro tema, o sea, es el primer equipo Es femenino. fútbol profesional, no debiera jugar en una cancha de Y entrenamiento. yo me acuerdo cuando hicieron partidos que eran en el Estadio Nacional, se llenaban. O sea, interés del público por ir al estadio a ver fútbol femenino, hay. Así es. Y no, o sea, hemos tenido que lidiar contra esa excusa que es un mito también. O sea, el mito de que el fútbol femenino no vende y de que a nadie le interesa y de que no generamos plata y que por eso no deberíamos estar acá. O sea, porque hay una inyección de 330 millones del gobierno para el proyecto de profesionalización al que solo 4 clubes han postulado. Entonces ahí se empiezan a caer estas excusas, que nosotros siempre hemos sabido que son excusas, Claro. pero se empiezan a caer para el público, que sepan que no es un tema de plata, porque tampoco nos van a venir a decir que a la industria del fútbol le falta plata o a los clubes les falta plata. No quieren distribuirlo. Claro. Y eso es lo que molesta. Oye, ¿qué ha pasado y por qué crees tú que este año no se lograron vender los derechos de televisión? ¿Se comercializó mal? Y si se hizo esto, si fue una incapacidad, ¿no sería bueno que le entregaran a los propios ramas femeninas la posibilidad de ir vendiendo su producto de una manera distinta? No tengo la respuesta, pero me parece que es un retroceso a todas luces. Creo que se debieron hacer los esfuerzos por mantener al menos la televisación que teníamos el año pasado. O sea, hablamos de comprometernos con el desarrollo del fútbol femenino, de acercar el fútbol a la gente, de hacerlo rentable, porque esto es un negocio, si esto es una industria, lo entendemos. Pero ¿cómo va a ser una industria rentable si ponemos los partidos en horario a lo que la gente no puede asistir, si no lo streameamos, si no vendemos los derechos? O sea, ya no tenemos un campeonato televisado. Lo hemos dicho siempre, la profesionalización del fútbol no empieza ni termina por los contratos. Los contratos es una herramienta, pero pasa por condiciones, pasa por apoyo, pasa por visibilidad, pasa por poder acercar el deporte a las personas también. Entonces, yo no me imagino si el fútbol masculino estuviese viviendo las condiciones que estamos viviendo hoy día nosotras, no solamente en la B, en la primera A, cómo estarían muchos rasgando vestiduras. Entonces, ¿por qué cuando nos pasa a nosotras eso sigue sin pasar? Creo que hace rato dejamos atrás la discusión de si las mujeres merecíamos lo mismo que los hombres. Entonces, ¿por qué a nadie le importa que nosotras estemos en una situación tan vulnerable? Es bien heavy porque en el fondo aquí ni siquiera estamos hablando de igualar en algo la cancha. Estamos hablando de que las mujeres puedan también vivir de el fútbol. Que es el espíritu de la ley. O sea, Exacto. el espíritu de la ley habla
de saldar esta deuda, habla de entregarle estabilidad laboral a la jugadora. Esto ya se reconoció en tribunales, las jugadoras somos trabajadoras del fútbol, hay un vínculo laboral, hay subordinación y dependencia entre la jugadora y el club. Entonces, ¿por qué no están ni los contratos, ni las condiciones laborales dignas, ni las garantías, ni los clubes? ¿Por qué no son los clubes los primeros que están pensando en cómo proteger a sus jugadoras, en garantizarle la seguridad a sus jugadoras, en entregarle mejores condiciones de desarrollo, en estar compitiendo arriba? ¿Por qué nosotros tenemos que escuchar a los dirigentes decir, no, yo quiero bajar a la B porque no quiero cumplir con la ley? Que es un desconocimiento por lo demás, porque la ley incluye a la B. ¿Por qué tenemos que enfrentarnos a eso día a día? ¿Por qué hay jugadoras con sueldos impagos? ¿Por qué hay clubes de primera A que no están cumpliendo con la ley hoy día? Increíble. O sea, efectivamente letra muerta. ¿Y a quién tenemos que apelar? Ya, yo aquí hago la pregunta del millón, porque, a ver, la NFP sale diciendo cosas como que no, esto no es verdad, nosotros incluso estamos impulsando el tema de la... Eso dijo Pablo Milad cuando pidió disculpas, después de que se filtró ese WhatsApp, ¿no es cierto?, donde él decía que es que este gobierno feminista y populista, ¿no es cierto?, le encantan estos temas, que es lo que dijo realmente en privado, y públicamente salió diciendo que estaban preocupados de la seguridad de las jugadoras, de los contratos de las jugadoras, incluso que ellos también habían impulsado, que yo lo encontré de una frescura ya, pero el colmo, que también habían impulsado esto de que los que no tienen su pensión pagada, digamos, no puedan entrar a los estadios. Claro. Lo cual fue desmentido transversalmente. Mira, dice Nancy Riquelme, después se llenan la boca con Cristiane Endel para la foto y no potencian el fútbol femenino realmente. Alex Tirado dice, las mujeres no se pueden independizar de la ANFP. Miss Ivana Ramírez dice, apoyo al fútbol femenino, siempre el patriarcado no da ni un pase. No hay fair play. Está buena, hablando en términos. No sería recomendable separarse de la NFP porque la NFP tiene los derechos. Explícanos un poco cuál es. Está la Federación de Fútbol, ¿cierto? Que es la que rige o debiera hacerlo. Y que también está Milad. Los caminos estructurales del fútbol chileno, que debiera separarse de la NFP de acuerdo a todo lo que manifiesta la FIFA, los expertos, cuestión que se ha dilatado durante muchos años. Pero, claro, uno podría armar una liga paralela, pero no tendría el reconocimiento de los organismos a los cuales pertenece la NFP, Conmebol y a través de la Conmebol la FIFA. Perfecto. Así es. La FIFA solamente habla con sus confederaciones y federaciones miembros, entonces nosotras no podríamos armar una federación de fútbol femenino distinta. Y las dejaría fuera de los campeonatos internacionales, por ejemplo. Y no es la idea tampoco, si la idea acá es que la Federación de Fútbol, en su rol de haga federación, claro, haga su trabajo. Y que los clubes, cuando me preguntas a quién emplazamos, a los clubes. Si son los clubes como empleadores quienes tienen que entregar condiciones dignas de trabajo. O sea, los clubes son los que tenemos que hacerles cumplir la ley, digamos. Exacto, es la federación, es la liga, que la liga es la NFP, que es el conjunto de clubes, quienes quieren o deberían querer tener un campeonato competitivo. Es por eso que yo no entiendo cuando se toman todas estas acciones que uno dice, chuta, pareciera que quieren retroceder. Claro. Pareciera que se esfuerzan por hacer las cosas de la peor manera posible. Porque yo, de verdad, no me cabe en la cabeza que no tengamos nuevamente transmisión por televisión del torneo. Que tengan unas bases que no se cumplan, que tengamos que jugar fechas en las que no hay ambulancia, que es lo que estipula las bases. Chuta. Y que se jueguen de todas maneras, que partidos se suspendan. Pero se pasó ya el año pasado, un partido Colo-Colo con la U. Y volvió a pasar este año. Claro que la Cote Urruti fue la que se tuvo Javier Agres. La Javier Agres, perdón, tuvo un trauma por un golpe en la cabeza y no había ambulancia. Lo que estaba en el reglamento como obligación. Qué peligroso. Entonces, si ellos mismos imponen un reglamento que no cumple, si no cumplen con la ley, ¿qué hacemos? O sea, de repente nos sentimos un poco faltas de herramientas. Estamos todo el tiempo creando nuevas herramientas, proyectos, poniéndonos a disposición como jugadoras, pero ¿cuánto más podemos hacer? Tú como activista y dado... Solo queremos jugar a la pelota. Claro. Porque ahora, además de estar malabareando nuestros trabajos, nuestros estudios con el fútbol, que todos nos piden el máximo y que todos nos dan el mínimo, además ahora tenemos que gestionar nuestro propio deporte. Nos hemos puesto a disposición, sí, y lo vamos a seguir haciendo. Pero acá hay personas que les pagan y que su responsabilidad es desarrollar el fútbol nacional. Y eso es parte del fútbol femenino también. Entonces yo no entiendo que no se esté haciendo ese trabajo.
Ahora vienen los Juegos Panamericanos, Panamericanos, y está puesto Vamos a tener representación. Vamos a tener representación. En fútbol, claro. Claro, el fútbol femenino también, me imagino. Así es. Claro. Y por eso también fue tan raro haber estado 80 días esperando un nuevo cuerpo técnico, teniendo un mega evento en el cual somos anfitriones. 80 días esperando que dieran tener un entrenador. Pasamos una fecha FIFA, un microciclo sin entrenador, sin cuerpo técnico. Esas cosas son nuevamente las que yo digo, bueno, estamos caminando hacia atrás. Damos un paso, retrocedemos dos. ¿Cómo quieren profesionalizar el fútbol femenino si ni siquiera hay cuerpo técnico? O sea, ya está ahora, que es Lucho Mena, que asumió hace como unas 3 semanas, ¿no? Por ahí. Sí. Tiene su debut ahora en un par de semanas enfrentando a Brasil. Y él va a estar a cargo de la selección adulta y va a estar preparando el equipo también de los Juegos Panamericanos, que tiene un perfil sub-23, aunque pueden ir algunas incorporaciones, 3 creo, de jugadores de más edad. Pero así, o sea, esto que pasa en el fútbol femenino yo me imagino que debe suceder también en otros deportes, porque... Imagínate el abandono, si el fútbol es uno de los que tiene mayor a difusión. eso quería ir, o sea, claro, o sea, las miradas están puestas en el fútbol, siempre. Entonces en el resto de los deportes, sobre todo los que son individuales y no colectivos, esta cuestión es una moneda al aire. Cuando aparece una figura como Tomás González o cuando aparece un Nicolás Mazú, un Chino Río, son casi por esfuerzos personales, no porque hay un trabajo de fondo ni hay una estructura que vaya impulsando y fomentando el desarrollo de nuevas figuras. Por ejemplo, en ese tipo de deporte es muy difícil que aparezca alguien que viene, no sé, pues de clases sociales a lo mejor más vulnerables. Es prácticamente imposible, ¿no? Porque ahí hay un esfuerzo personal de las familias también. Te pongo un solo caso que es bien singular. En el fútbol y sí evidente. hemos visto más, pero esperábamos que las mujeres tuviésemos la misma oportunidad que los hombres. La cantidad de canchas de esquí y de pistas que hay en Chile, que tiene una cadena montañosa impresionante. Y el esquí es un deporte popular, se financia para que la gente de La Pintana comience a practicarlo, la gente, no sé, de San Pedro de la Paz lo haga. Sigue siendo un deporte de élite. Claro. Teniendo la montaña que tenemos y viniendo todos los años. La selección de Italia, de Noruega, de España, vienen para acá. De Brasil. Claro, vienen para acá a entrenar. Sí. No, es que estamos hablando de que de verdad a mí me llega a doler el estómago pensar en cada una de esas personas que tiene hijos, hijas, que son deportistas, que deberían tener un futuro y no ven un futuro en nuestro país, ¿no? Y que el deporte es un derecho, no tiene que ser un lujo. Más allá de lo sano y todas las cosas buenas que nos trae, el deporte es una actividad social, cumple un rol social importante. Podemos hablar del uso y el poder habitar ciertos espacios. Nos pasó a nosotras de niñas también, porque teníamos limitado el acceso a la cancha como mujeres. Y la realidad del fútbol femenino es la realidad de muchos otros deportes, solamente que el fútbol, al ser el deporte rey, más popular con la transversalidad que tiene, es mucho más fácil evidenciar que acá hay una cuestión de género en particular. Pero la realidad del fútbol femenino probablemente es la realidad de la mayoría de los otros deportes que están a la sombra del fútbol, porque hablamos en los bloques deportivos 99% de fútbol masculino. Sí. Hoy un 1% de fútbol femenino tal vez, que ha sido la ganada que hemos tenido. Claro. Pero y el resto de los deportes, de los hermosos deportes que existen, a mí se me rompe el corazón cuando vemos estas imágenes de seleccionados nacionales, deportistas, atletas que representan a nuestro país pidiendo limosna. Sí. En las calles, en los semáforos, o pidiendo en redes sociales que alguien les ayude a financiar porque se van al mundial a representar al país. Me parece que hay una deuda gigante, no solamente con el deporte de alto rendimiento, sino como hablábamos antes, con hacer accesible el deporte para todas las personas. Y finalmente hay un rol social acá que cumplir. También cuando hablábamos de cómo la sociedad de pronto nos ha llevado a solamente preocuparnos de lo individual, de lo propio, de cuánto tenemos, el deporte viene a romper eso, porque el deporte es colectivo. Porque encontrarme en la cancha con el vecino, con la vecina, donde las diferencias no existen, donde vamos a jugar un rato a la pelota, donde vamos a conectar, donde vamos a generar comunidad, donde voy a saber qué le está pasando a mi vecino, esos son los espacios en los que tenemos que habitar y tenemos que habitarlos desde la comunidad, desde el colectivo. Y que eso esté limitado para ciertas personas me parece tremendamente injusto. Incluso cuando pensamos en temas de seguridad que tanto le importan a la gente, pucha, si tuviésemos más canchas, si tuviésemos más posibilidades de dedicarnos a los deportes, las juventudes estarían menos pensando
en droga, alcohol, es el antídoto esa- perfecto. Y ahí también hay un rol del Estado, en este caso de la Federación de Fútbol de la NFP, en su poco y mal accionar, pero también hay una autocrítica que debe hacer la gente, porque Chile lamentablemente, yo te digo, yo llevo más de 20 años siendo periodista deportivo. Chile no es un país que ama el deporte. Chile es un país que ama el éxito en el deporte. Por lo tanto, aparece un Tomás González y vemos a la gente haciendo gimnasia. Después se retira Tomás González y se acabó el fenómeno. Lo hemos visto en el tenis, lo hemos visto en el fútbol, lo hemos visto en el esquí náutico, y en un montón de fenómenos que aparecen de repente y se van con la misma rapidez, porque no hay una estructura que lo sostenga y porque la gente no se compromete tampoco. Ojalá que ahora en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos podamos acompañar a nuestros atletas, llenar los estadios y demostrar que somos un país deportivo y no solamente un país que le gustan los éxitos. Muy reactivo también. Sí, Es a lo que nos hemos tenido que enfrentar los deportistas muchas veces de, bueno, ganen algo y los apoyamos. Pero ¿cómo voy a ganar algo si es que no me dan las condiciones para entrenar y desarrollarme como corresponde? Más en el deporte de élite, donde todos los detalles marcan la diferencia. Eso fue lo que nos impulsó a nosotras como jugadoras también a organizarnos. Yo tuve la fortuna de representar a la selección durante 7 años y fue la indignación de haber estado ahí cumpliendo mi sueño, viendo cómo realmente era tan distinto para mí, por ser mujer, por ser niña, que al cabro que estaba al lado. Que cuando éramos selección adulta femenina, trataban mejor a la sub-16 masculina. Esas cosas fueron las que generaron, de la rabia tal vez, desde el amor también al que le tenemos a jugar fútbol, a organizarnos para pelear por nuestros derechos, por tener mejores condiciones en la selección. Entonces, si estamos así en la selección, imagínense cómo estamos en los clubes, en la Liga Nacional y en el resto de los deportes. Entonces, a mí me parece que tenemos que dejar atrás esta reactividad de pedir logros para poder invertir o de este mito de, no, es que no venden. Cuando generen lo mismo que los hombres, les vamos a dar, dennos la oportunidad de generar lo mismo que los hombres también. Abran los estadios, tengamos transmisiones, acerquemos a la gente. No estamos inventando la rueda. No. El fútbol femenino es negocio acá, en Estados Unidos, en Europa. Creen que los clubes están botando la plata. Que Colo-Colo, que la U, que Santiago Morning están botando la plata, que son equipos que están invirtiendo, que en Estados Unidos están botando la plata. No es así. Hay una inversión, es una industria, es un negocio. Exacto. Y es un negocio que en el cual tampoco hay que invertir tanto como se invirtió en primera instancia con el fútbol masculino, porque los estadios ya están construidos. Claro. Los camarines ya están. Tenemos complejos deportivos de primer nivel. Por eso a mí de repente me choca que una institución como Cruzados tenga uno de los mejores complejos deportivos a nivel nacional y siga entregándole al femenino la segunda cancha o la tercera cancha y que no estén habilitados los camarines, que tengan containers de camarines para las mujeres, porque a los hombres no los meten ahí. Entonces, esas cosas son las que a mí todavía me duelen. Yo soy hincha cruzada, por eso lo digo con tanto dolor. Sí, pues lo sé. Pero esas cosas son las que nos duelen, porque finalmente, ¿qué dice esto? Que no les importamos. Porque esto no es un tema de plata, los recursos están ahí, no los han postulado. Es un tema netamente de no tener la disposición. Entonces, exacto, eso es lo que nos duele como jugadoras, que también se nos use cuando clasificamos al Mundial o cuando la Tiene sale mejor arquera. Todos se suman a nuestra lucha, a nuestra causa, pero a la hora de los que hubo, estamos realmente, nos sentimos abandonadas y estamos solas y estamos dando una pelea que no nos corresponde, porque hay autoridades, hay clubes, hay dirigentes, hay personas que su trabajo es desarrollar nuestro fútbol, es desarrollar nuestra actividad y es darnos garantías como trabajadoras. La idea de invitarlas hoy día es que no se sientan solas, efectivamente, que vamos a estar poniendo el acento, por supuesto, en todo lo que tenga que ver con el fútbol femenino. Pati Marza dice, mientras esté Milán en la presidencia del fútbol chileno, nada se conseguirá. Raúl B. dice, Chilito en todos los ámbitos, de mal en peor. Ángela Peñalosa dice, son tremendas chicas, manso, aguante. Es terrible la situación de las futbolistas profesionales y la selección gana algo, ahí están todas las cámaras y todos los dirigentes ineptos. Paola Hernández dice, los clubes deberían estar obligados a tener la rama femenina y con sueldos decentes, fomentar el fútbol en plenitud, mujeres y hombres. Es el público que se manifiesta a esta hora y te manda muchos cariños, Iona, y te esperamos no dejarlas solas en esta lucha, ¿no es cierto?, por lograr, por último, que se cumpla la ley. Es que yo encuentro que es el colmo, que estamos pidiendo que se cumpla la ley. Ya lo dijeron sobre la ISAPRE, los fallos se cumplen en Chile. También hay que cumplir con la ley, es una obligación que tenemos todas y todos.
lo mínimo que eso suceda. Así que un abrazo, Yona, muchas gracias por estar hoy día aquí en La No, Voz de los que Sobran. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por la compañía y a quienes escuchan. Yo sé que hay mucha gente que ama el fútbol y que ama el deporte, así que ojalá que les pidan y les exijan a sus clubes, porque yo creo que eso ya es la última herramienta que nos queda a que hagan mejor las cosas. Exactamente. Así que si queremos seguir surgiendo, es lo mínimo que podemos hacer.